voy a presentar para continuar con esta charla. Uno de los temas de la conferencia es comprender cuál es el impacto también, ¿no? El futuro del trabajo. Y bueno, para ello vamos a hablar con Evelyn Sells, y que es jefa de programas de formación profesional de la Fundación YPF, y también la tenemos, es un honor para mí tenerlas a ambas, a Mariana Sosi, que ella es gerente de datos e inteligencia artificial de YPF. ¿Y por qué las invitamos? Voy a hacer esta pequeña intro. Un poco la idea de este evento es explorar desde diferentes miradas lo que es no solamente el futuro del trabajo, la educación, un poco dónde estamos paradas, y también que nos ayuden a comprender, a reflexionar, a entender para dónde ir, ¿no? Y llevarnos de este evento algunos tips, y obviamente ojalá que pongamos en práctica varios de los consejos que nos van a dar. Y pensamos en esta dupla, porque en ambas, si bien es el mismo tronco de empresa, desde la fundación y YPF es una de las empresas más importantes, como hoy tuvimos a Globant, una de las empresas más importantes de nuestro país, y que si bien tiene como un gen más tradicional, es una de las empresas que está innovando a mil, que está trabajando en tecnología y que tiene obviamente que mucho talento en varios campos de la tecnología. Y me parecía muy interesante que podamos compartir junto a Eve y Mariam un poco su mirada, tanto desde lo educativo, pero también desde el talento, y un poco mirar esos perfiles a futuro. Así que bueno, Eve y Mariam, muchas gracias por sumarse, y valoramos mucho el tiempo que nos están dedicando. Gracias por la invitación. Sí, a ustedes. Genial. Estamos contentos de estar acá. Genial, buenísimo. Bueno, la idea es un poco que hablemos de varios aspectos en torno a lo que ustedes están haciendo. Y voy con una primer pregunta, y tal vez ahí lo llevo al campo más personal y profesional de ambas, que bueno, obviamente tienen una trayectoria y han llegado un poco a los roles que hoy les compete. ¿Cuál puede ser la característica que hizo que puedan escalar sus carreras? Y lo digo esto porque tenemos muchas ahora en el vivo, pero seguramente después, cuando lo editemos y lo subamos a los canales, la comunidad son muchas mujeres que también están tratando de entender para dónde ir, y que hay una necesidad también de ver un poco, hacer un poco de efecto dominó, ¿no? De ver role models, de entender cómo otras mujeres han hecho, no solamente para liderar o escalar sus carreras, sino también cómo están avanzando. Y en ese aspecto, bueno, me gustaría que ustedes compartan un poco cómo han podido abordar como mujeres, ¿no? Roles relacionados al liderazgo, si es la resiliencia, si hay una intuición, ¿no? De estar en un lugar, en un momento que también se habla, ¿no? Un momento adecuado. Hay que tomar riesgos u oportunidades. Ahí un poco más vuelvo, la combinación entre lo personal y lo profesional, si quieren compartirnos un poco, para conocerlas también. No sé si quieren Eve o Marian comenzar. Yo, si quieres. A mí me parece que primero hay que querer. Tenemos un mini delay que eso es solo. Para mí primero hay que querer, tener las ganas de hacerlo, porque obviamente es un compromiso y es una responsabilidad, ¿no? Ir por, quiero seguir avanzando un rol de liderazgo, por ejemplo. A mí me pasó en empresas anteriores tener que analizar, creo que lo hablábamos la otra vez, lo dije en un par de lugares, que hay mucho tema respecto de si las mujeres o no se postulan para determinadas posiciones de liderazgo. Yo estuve en una empresa donde la proporción de hombres y mujeres estaba perfecta, salvo en roles de liderazgo, donde no había tantas mujeres como hubiera gustado. Entonces, el equipo de recursos humanos en ese momento nos había pedido hacer un análisis, obviamente área de analytics, datos para entender un poco, ¿no? Eso. Y la realidad es que hicimos un análisis de contexto, y lo que terminaba pasando es que en general está estudiado que ante una posición de liderazgo, el hombre, si tiene un 60% de las características que se solicitan, se presenta, la mujer es como tiene que tenerlas todas. Y piensa a su vez un montón de cosas alrededor. ¿Qué pierdo? Sí, ¿no? Pero si estoy en un rol de liderazgo, desatiendo mi casa, es como un montón de temas alrededor de eso. Entonces, un poco lo que termina pasando es que ni siquiera se postula. O sea, lo que necesitamos nosotros para poder colaborar con eso es hacerles el ambiente propicio y decirles, animate, ¿no? Y abrir la puerta.
Y creo Hay que, como una bueno, primera barrera que nos ponemos de personal, yo creo que querer, hay que saber que, bueno, conlleva una responsabilidad y hay que saber que uno quiere por eso. Yo creo que a lo largo de mi carrera yo sí quería avanzar y fui como viendo las oportunidades, porque también hay una cuota de suerte o estar en el momento indicado, en el lugar correcto, porque se movió una posición y se abrió. No todos los días hay posiciones nuevas, entonces creo que hay una cuota de eso y uno si quiere, creo que uno va preparando ese terreno, ¿no? Cosa de que en el momento en que esté ese espacio, si tu nombre sale o vos levantás la mano y decís yo quiero, te tengan en consideración y no sea quién sos y dónde saliste. Pero por lo menos en mi caso particular, yo siempre supe que me gustaba mucho lo que hacía y que cada vez quería más y más responsabilidades y el desafío de hasta dónde puedo. Entonces siempre fui como preparando ese terreno, viendo, bueno, acá hay una oportunidad que puede salir, voy a ir haciéndome conocer, voy a ir llevando cosas, voy mostrando, ¿no? Pero es real que nos autoponemos un techo. Entonces también necesitas del otro lado a alguien que te ayude, que te impulse, que te diga, animate, vos podés, ¿no? Se necesita mucho de ese terreno para avanzar. Sí, sí, yo coincido, me parece como me parece una muy buena recomendación, lectura, todo en general, digamos, y además sumaría, y que me parece que va en la misma línea, que en cualquier caso lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Y es como muy importante marcar esa parte de que obviamente que hay un componente de suerte, pero y que más que suerte tiene que ver también con la lectura del contexto, ¿no? De ver la oportunidad y tomarla, pero sin dudas como el paso uno es trabajar mucho, y es trabajar sobre lo que otros piden, digo que pueden ser jefes, puede ser el contexto institucional, pero también trabajar sobre ideas propias. A mí me parece como muy importante, digo, para pensar en aspirar a roles de liderazgo, creo que también es clave poder aportar un diferencial, ¿no? O tener, o al menos algo para aportar, digamos. Y en ese sentido me parece como muy importante tener ideas o proyectos u objetivos y trabajar esas ideas, esos proyectos y esos objetivos. Que en el trabajo de todo eso se ponen en juego un montón de habilidades. Digo, ahí se pone en juego la capacidad de comunicar esa idea, tener una comunicación asertiva sobre esa idea, y en todo caso, digo, también testearla, ¿no? En el comunicarla, poder testearla, poder ver qué es lo que al momento de contar esa idea no funciona, qué se puede mejorar del relato de la idea y qué se puede mejorar de la idea en sí misma. Y digo idea, pero estoy pensando en idea, estoy pensando en proyecto, estoy pensando en programa. Me parece también como muy clave ese diferencial de tener algo para aportar y saber cómo, y poner en ejercicio, digamos, el cómo hacerlo. Me parece que lo que dijo Marian, y esto es medio, al menos también a mí en mi carrera, sí, digamos, sí. Me sirvió o me funcionó u operó esta cuestión de, bueno, tener algo para aportar, digo, y en eso se pone también en juego animarse a defender las ideas propias o bien las ideas que son de equipo, ¿no? Que eso también es como muy, muy importante, porque por supuesto que uno puede tener una idea, pero las ideas más ricas, digamos, aparecen en un contexto de trabajo en equipo. Entonces, tener la posibilidad, el deseo y la valentía de defender esas ideas y la apertura también de mejorarlas para que después, cuando se convierten en programas, proyectos o acciones, tengan un impacto real. Me parece, tanto para la carrera de una, digamos, como para quien lo está pensando, ¿no? Ya sea la empresa o en mi caso como fundación, nuestro público objetivo, digamos. Totalmente. Y ahí un poco conectando con el trabajo que hacen más desde el área de capacitación, de educación, que tienen varios programas. Uno tiene que ver obviamente con género, que es Ingenio, que es muy conocido, pero hacen un montón de trabajo relacionado a instalar capacidades o formar en capacidades que pueden ser más de escala, más upskilling, más reskilling, pero bueno, al fin y al cabo, al final del día están capacitando. ¿Cuál es el potencial que más allá de la capacidad, cuál es el impacto más mirado desde la fundación a la hora de decir, bueno, esto es algo súper necesario porque hay una vanguardia, porque están las tecnologías como inteligencia artificial, datos, programación, etcétera? ¿Cuál es la mirada un poco de todo el gran trabajo que hacen? Que, bueno, para quienes están del otro lado pueden seguir no solo en las redes, sino en los sitios que muestran mucho, y a veces uno se sorprende, ¿no? De cosas que tal vez no sabe, porque no está en el día a día, que tienen, bueno, varios programas educativos. Uh-huh.
Sí, de hecho, Fundación tiene un objetivo estratégico vinculado a la educación, sobre todo la educación vinculada a la energía y las disciplinas de STEAM en general, y tiene un objetivo también vinculado al desarrollo local y sobre todo el desarrollo de las comunidades donde YPF tiene algún tipo de presencia. Eso explica también la estructura y la organización de Fundación. Ahora, sobre la consulta, si entendí bien, digamos, la pregunta de cómo quizás vamos eligiendo o definiendo o qué tipo de carreras buscamos potenciar o en qué tipo de formaciones diseñamos, digamos, para las comunidades donde YPF tiene algún tipo de presencia, en realidad son muchos componentes los que definen eso. Por un lado, obviamente, ese objetivo más estratégico o esa vertical de trabajo sobre, bueno, en qué tipo de cosas, que es lo que decía al principio, ¿no? En qué tipo de cosas vamos a poner el foco. Fundación no trabaja o no enseña sobre, no sé, el campo de las ciencias sociales. Digo, nuestro foco tiene que ver con la ciencia y la tecnología. En un sentido amplio, ¿no? Digo, tenemos un programa de becas que abarca carreras de grado relacionado con esto. Después tenemos otros programas más para comunidad en general, como puede ser Ingenias, como puede ser el programa de educación técnico profesional. Pero bueno, digo, en principio hay un objetivo estratégico sobre una vertical de trabajo en ese tipo de temas. Después hay también hay un juego, digamos, entre la demanda de la compañía o lo que puede ir sabiendo la compañía que demanda en un momento determinado o que va a demandar a futuro. Ahí hay un trabajo muy importante que hizo Fundación hace un par de años de un estudio de prospectiva, que fue un estudio de prospectiva a 10 años en el upstream, sobre cuáles eran los perfiles profesionales y cuáles eran las tecnologías que la industria iba a demandar en los próximos 10 años. Sobre esto, el director ejecutivo de Fundación estuvo hablando en el Vaca Muerta Insight, que sucedió esta semana. De hecho, ayer estuvo hablando de esto en ese marco. Y eso en algún punto fue un norte o marcó cierta línea. Digo, hoy hay un proyecto muy importante, que es el Instituto Vaca Muerta, que surge a partir de ese diagnóstico y ese estudio de prospectiva. Eso es, por ejemplo, un elemento que nos permite decidir. Obviamente que hay todo un trabajo hay un montón de organizaciones que están diciendo o que dicen qué es lo que se puede necesitar en el mercado de trabajo, digo, desde estudios internacionales hasta más locales, sobre el tipo de perfiles o el tipo de habilidades. Y después, obviamente, hay una validación interna en las que vamos hablando con distintas áreas. Hace poco tuvimos no sé tampoco, pero tuvimos una reunión con el equipo de YPF Digital para testear un poco eso también, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de carreras, qué tipo de perfiles, para armar quizás una célula de trabajo o para proyectos estaban necesitando. Y en la combinación de todas esas fuentes de información vamos decidiendo y diseñando en conjunto con un montón de organizaciones que nos acompañan, entre ellas Media Chicas, cuál es el tipo de formación que vamos a implementar en territorio. Totalmente. Y ahí, Marian, conectándolo un poco a esto que comentaba, ¿no? Los perfiles, esto del futuro, lo que necesita la compañía y demás, ¿cuáles estás notando un poco de tu área que son, bueno, es muy relevante y está muy en auge hoy, datos, inteligencia artificial, te deben estar bombardeando por todos lados, pero bueno, entre otros, ¿no? Roles que la compañía tiene y que está muy involucrada en tecnología. ¿Cuáles son esos perfiles que notás que están bastante en ascenso? Pensando del otro lado, ¿no? Quienes se toman becas, como en los programas que da la Fundación, o quiere hacer reskilling o upskilling, esto que se habla todo el tiempo, de decir, bueno, venimos de una charla con Roy hablando de esto de aprender y decir, bueno, hay un momento medio clave, ¿no? Hoy en día de esto de para dónde voy y una sola información. ¿Cuáles son un poco los roles que vos considerás que están como en auge y qué base de conocimiento podrían tener como para seguir esa ruta y tal vez escalarlo, ¿no? Sí, yo creo que claramente ahora la inteligencia artificial está de moda, no es algo nuevo, ¿no? Digamos, yo hace por lo menos casi 20 años que trabajo en esto, pues ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, data mining, tiene un montón de nombres y al final del día es explotar los datos, ¿no? De la mejor manera posible para tomar mejores decisiones. Entonces, es como una evolución desde la estadística y los sistemas todos mezclados para acá, con una potencia de tecnología que te permite hoy hacer un montón de cosas mucho mejor y menos a pedal que lo que lo hacías hace 20 años. Pero creo que desde ese punto, claro, está de moda y está muy cerca. Digo, del ChatGPT para acá se acercó la tecnología al punto de que vos hablás con cualquiera y todos saben
que es ChatGPT, digo, si te voy a hacer un modelo de producción para decirte que se va a pasar tal cosa, no, eso es cosa rara, algoritmos, ¿de qué me hablas? Y hoy la realidad es que se acerca tanto que fuimos al otro extremo de todos, hacemos inteligencia artificial, todos tenemos. Entonces, ¿qué me pasa? Digamos, la realidad es que los que hace más tiempo que lo hacemos, no había una formalidad de una capacitación o una carrera de grado de ciencia de datos. Eso pasó de la pandemia para acá, ¿no? Están estos cursos que van saliendo. En la época que yo lo estudié era una maestría y era en el 2009. Te perdimos un poquito. A ver. Pasó algo que es como se muteó. Sí, se muteó el sistema, creo. Bueno, ahí, a ver, no te escuchamos muy bien, Marian. Creo que lo último. A ver, o si no esperamos. A ver, ¿ahí están? Ahí, yo los oigo y las veo todo el tiempo. Ahí estamos. Retomamos si querés la última. De hace un tiempo. Dale, que de hace un tiempo a esta parte, tengo un delay acá, de hace un tiempo a esta parte existe como la formación carrera grado más formal de ciencia de datos, ¿no? Pero la realidad es que los que hace más tiempo que lo hacemos, esto es nuevo. Entonces, tenemos más formación de STEM, somos más matemático, físico, químico, yo tengo del equipo astrónomo, digamos, hay como de todo lo que esté relacionado con ingenierías y matemáticas y todo eso, y hoy se estudia directamente ciencia de datos o inteligencia artificial. Lo que a mí me pasó es que cuando empezaron a surgir estas carreras, algún profesor mío de una maestría que hice en el 2009 me llamó y me dijo, yo voy a armar una carrera de esto, si vos fueras la persona que vaya a contratar a mis egresados el día de mañana, ¿qué me pedís que les enseñe? ¿Qué les doy? Me pareció interesante el punto de vista, porque yo le dije, me encantaría, lo que yo les pido es, vos les vas a dar matemática, estadística, física, y computación, le vas a enseñar todas esas cosas, enseñarles pensamiento lógico, a pensar. Porque ¿qué nos pasa? ¿No? La tecnología llegó para todos, llegó para quedarse, está muy cerca de todo el mundo, y entonces en un punto tiene que ser una herramienta, no tiene que suplantarnos y de golpe no pienso más. Entonces quizás lo que yo le pedía es, ok, con todo lo duro que le quieras dar, arma un perfil técnico que a su vez se apoye en la tecnología para tener toda la potencia, pero enseñarles a entender un problema de negocio, a ponerse en el lugar de uno que no entiende de esto y te dice, se me caen las ventas, se me van los clientes, se me ahoga el pozo, digamos, que es el que trae el problema, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde falta un poco desarrollar esas habilidades, que las que más hace más tiempo que lo hacemos, digamos, lo fuimos como aprendiendo, no es solamente unos y ceros, y que un algoritmo dé divino matemáticamente, porque después no lo pueden usar, porque no le responde el problema original para que vinieran acá, ¿no? Entonces, si bien están estas carreras que tienen esta formación más técnica y aplicada, quizás creo que lo que nosotros buscamos es que podamos tener una conversación con alguien que tiene un problema y le vamos a resolver desde la inteligencia artificial y entender que lo que hagamos le resuelva eso y no sea solamente la cucarda de tengo un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que por ahí es por donde nosotros, o cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que capacita, le digo, hagan un paso de uso aterrizado, digo, porque en la teoría todo funciona, los datos tan divinos, todo te da, y después no tenés, el pozo se te ahoga lo mismo, el cliente se te ahoga enojado y te reclama, entonces creo que es eso lo que hay que terminar de incorporar a estos perfiles que queremos. Digo, yo creo que hoy valoro más a alguien que tiene toda esa parte que aquel que tiene toda la teoría y se sacó 10 en todo. Muy buen punto Marian, y lo conecto también con Eve, y que tiene que ver un poco de qué otras habilidades complementarias, ¿no? Ustedes, que tiene que ver un poco con estas habilidades más blandas, las llamadas blandas, yo las llamo también complementarias porque la blanda a veces necesitas, vos no le dijiste, un poco de tecnología tenés que tener, de conocimientos y demás. ¿Qué habilidades? La comunicación efectiva, formas de liderazgo, ¿qué mirada tienen un poco en la experiencia de formación, pero también de tomar estos roles? Ahí te invito también ahí un poco a reflexionar y de tu mirada y obviamente visionando, ¿no? Hacia adelante, atacar este futuro del trabajo que un poco se viene hablando de que solo ya no alcanza con programar o hacer modelos o lo que fuese más techy, vamos a llamarlo. Ahí que estás notando un poco vos a la hora de armar los programas, de pensar un poco, ¿no?
Sí, creo que lo que encontramos es que, digo, del lado de quienes ofrecen trabajo, algo que aparece mucho, sobre todo a la hora de pensar el trabajo con las generaciones más jóvenes, es la demanda o la necesidad de trabajar sobre esas llamadas habilidades blandas, ¿no? Que no solo que tienen que ver con esto que decía recién, ¿no? Las habilidades para comunicar una idea, el compromiso con el trabajo. Creo que empieza a aparecer algo también del orden de bancarse como el aplazamiento de la gratificación, ¿no? Es como, hay una cuestión ahí de que, bueno, obvio, ¿no? Estamos en un mundo de redes sociales donde estamos aprendiendo y hay una generación que está seteando su cerebro, digamos, para recibir permanentemente estímulos y gratificaciones. Y la realidad es que el mundo laboral, y creo que me animo a decir la vida en general, digamos, no se compone de gratificaciones permanentes. Más bien, todo lo contrario, salvo que uno sea una persona como muy... claro, muy, bueno, muy nada, positiva en general, claro, no se compone de gratificaciones permanentes, entonces puede ser muy frustrante y muy difícil a la hora de trabajar estar seteado en buscar todo el tiempo, y no me refiero al reconocimiento, me refiero a la palmadita, ¿no? De que esto lo hiciste bien y hasta no tener como ese reaseguro, no poder avanzar, ¿no? Que viene de la mano con esto que decía al principio, ¿no? Es muy difícil generar ideas nuevas si estamos como todo el tiempo buscando la validación por fuera, digamos. Entonces me parece que hay algo del orden de aprender a aplazar esa gratificación, que es como muy, muy importante, y en el mismo orden de cosas, digo, el autocontrol, ¿no? Como darse el tiempo, hay que aprender a retomar los tiempos reales de las cosas, me parece, ¿no? Yo estoy como medio obsesionada con lo que está pasando con las redes sociales y las nuevas generaciones, estoy leyendo un montón sobre eso porque elijo mis obsesiones y hoy elijo esta, digamos. Y estamos para compartir. Sí, bueno, yo les conté antes hicimos como una previa de esta reunión, yo les conté que terminé de leer La Generación Ansiosa y quedé como un poco sacada con eso. De hecho, me traje ahora, mira, tengo algo para recomendar acá, a ver si me tengo que sacar el blureado. Sí, recomienden lo que consideren. Tengo para, a ver si lo puedo, ahí está. Tengo este libro que se llama OK Pandora, que lo sacó Caja Negra, editorial Caja Negra. Bueno. Son ensayos sobre inteligencia artificial y la verdad es que está muy bueno porque también, o sea, es un panorama con me parece que es como cada capítulo responde a una pregunta distinta sobre cómo pensar a la inteligencia artificial hoy, desde miradas más optimistas hasta miradas más pesimistas. Esto me gusta. Y ahora no me acuerdo qué estoy leyendo. Estoy leyendo algo sobre la tecnología que se viene, pero no me acuerdo quién es el autor. Hacía hincapié en que está relacionado, si no me equivoco, con la adolescencia y un poco así. Ahí va. Esa. Sí, bueno, hay como un poco de, sí, hay algo de eso en todo. Pero bueno, digo, para redondear, porque si no voy a redondear en ningún momento, me parece que este tipo de habilidades, digo, las que tiene que ver con poder presentarse ante el mundo del trabajo con reglas medianamente parecidas a ese mundo y no esperar, sobre todo, que el mundo laboral se acomode 100%, algo que para mí es una lógica que no tiene mucho que ver con el mundo del trabajo, que es esa lógica que tienen hoy las redes, de la satisfacción permanente, de estar como, bueno, la dopamina, ¿no? Que todos conocemos ese concepto. La generación de cristal también se le dice mucho también, que un poco viene de ahí, ¿no? Yo no conozco líder y eso es muy a título personal que no haya salido también desde el fracaso, todo el tiempo solucionar problemas, desde la palmadita bien, pero bueno, cuando sos líder muy pocas palmadas te dan algunas para seguir, pero digo, y eso tiene que ver un poco capaz que con esa línea, ¿no? De cómo construir, para quienes no quieren hacer una carrera tal vez más con rangos y crecer. Un poco quizás ahí sí, perdón, Mariana, sí. No, te sumo, digo, cuando son estas carreras tan duras en un punto, también hay ciertas cosas que no están, como la flexibilidad, bueno, es así, no. Entonces, hay como que aprender, digo, y vuelvo a Eve cuando dice el mundo corporativo, tenés desde las nuevas generaciones que te pasa esto, de, bueno, lo quiero todo, lo quiero ya, y vos decís, yo hace tantos años que estoy, lo que me costó ir subiendo, ¿no? A lo largo de la carrera, y por ahí en un año te están pidiendo algo que es difícil. Es una conversación difícil, porque aparte generacionalmente tenés que entender desde dónde te lo están planteando. Para los líderes es difícil tener esas conversaciones, pero a su vez
otras, ¿no? Habilidades que necesitas. Y bueno, hay que ser flexible. Entraste por acá, venías hasta la mitad del camino y te dijeron, no, señores, el objetivo es otro y ahora hay que rotar y lo que llegué hasta acá me lo guardo y hago otra cosa. Eso también es algo que quizás los que tenemos más años estamos más acostumbrados a que esas cosas pasen, o los demás del mundo corporativo, digo, porque uno intenta ir para un lado, pero donde no sale te piden otra cosa y te guardás lo que hiciste hace más, manejar esa frustración. Y sobre todo en los que son estas carreras más duras, ¿no? De, bueno, es unos y ceros. Bueno, no es unos y ceros. Hay un montón de grises en el medio. Eso es complejo. Creo que igual se aprende con la práctica. Yo no creo teoría que te puedan enseñar. Digo, es, bueno, a los golpes vas aprendiendo que al final del día no todo es blanco y negro. Y es como la vida, como dice Eve, como la vida. Sí. No es así. O sea, tenés que acomodar. Sí, y sumo una cosa más que también tiene que ver con esta disposición y apertura al trabajo en equipo real, ¿no? Y cuando digo real me refiero a, no es lo mismo tener un equipo al cual vos le pedís o le asignás tareas que generar un entorno colaborativo de trabajo donde, bueno, cada quien entiende el rol que ocupa en ese equipo, entiende cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo, pero también hay un espacio para la creatividad o tratar de generar esos espacios para la creatividad, generarlos y saber tomarlos también, para retomar lo que decíamos en la primera pregunta, pero generar el espacio a la creatividad para esto, ¿no? Para que las ideas que salgan de eso, o las propuestas que salgan de eso, sean mejores, porque lo van a hacer, digo, los equipos diversos en todos los sentidos, digo, diversidad de género, diversidad de edades, diversidad de carreras, generan mejores resultados. Entonces, digo, la capacidad de trabajar en esos equipos, y con esos equipos, y de generar el entorno que genere real colaboración, también me parece como una habilidad muy importante. Exactamente. Algo que les cambia un poco la pregunta, porque lo voy a conectar inclusive con las otras oradoras, y creo que un poco fue sucediendo todo digamos, un poco la dirección a quienes elegimos para que se sumen. No sé si todas las oradoras, pero en su mayoría ninguna estudió directamente tecnología, ¿no? Estábamos con Pato, ponías que ella, bueno, es directora líder también de Globant, y ella estudió comunicación, y se fue haciendo y dirijo en las empresas más importantes. Roy, antropóloga, y está haciendo transformación digital en campos de inteligencia. Ahí lo conecto, sé que Marian tal vez un poquito más de las matemáticas. Yo no sé si cuando estudiaste, y ahí me contestás, pensabas que ibas a trabajar en algo relacionado a esto o no. Ahí tenés una linda historia. También, digo, vos venías también relacionado todas de alguna otra manera, pero bueno, hoy de alguna manera están trabajando en campos de la tecnología. Más allá, ninguna de las que nombré, inclusive no voy a spoilear las que van a venir, tal vez ninguna está trabajando en codear directamente, está más desde acompañar, management, etcétera. Y esto lo digo porque a nosotros nos interesa mucho incentivar, sobre todo obviamente a mujeres, pero en realidad a las personas que tal vez no necesariamente tienen que estudiar ingeniería en sistemas, que es muy válido y está buenísimo, van a dar una super carrera, pero que pueden venir de otras ramas y que tiene que ver un poco con la dirección que le querés dar a esa carrera, o confiar en el proceso, ¿no? También se habla. ¿Qué mirada tienen? Pueden ser desde lo personal o solamente una mirada, ¿no? Pero, ¿qué opinan ahí? Un poco del recorrido de esa trayectoria educativa que uno puede tener a llegar a un campo más relacionado a la tecnología. A ver, acá la de la carrera más rara soy yo. Yo, lo que pasa es que en ese sentido siempre fui muy decidida. A mí siempre me gustaron los números, entonces voy a estudiar números, pero ni siquiera amplié el campo de los números, matemática, directo. ¿Qué iba a hacer? Igual es re linda carrera. No sabía con qué hacer. Sí, a ver, cuando yo de chiquita siempre me gustó matemáticas, siempre me gustaron los números, entonces yo sabía que iba a ir por eso, pero de verdad, o sea, ni siquiera me fijé si ingeniería, física, digo, aplicaciones de la matemática, derecho viejo. Lo que me pasó sí, que tuve la oportunidad de elegir en dónde la hacía. En ese momento tampoco es que había tanta licenciatura en matemática, pero tenía como una opción más UBA o una opción más privada, y la de la UBA era muy teórica y la otra era aplicada. Entonces yo sabía que yo quería aplicar. Entonces yo no me fui a la teórica, me fui a la que tenía una parte de estadística, una parte de sistemas, ¿no? Tenía como un título intermedio ahí completo con un par de cosas que después complementé cuando juzgué que hasta dónde llegaba el conocimiento que había adquirido de acuerdo al programa
lo que me faltaba, ¿no? Completar. Pero la verdad es que nunca pensé, digo, cuando me decían, ¿estudias esto y de qué vas a trabajar? No sé de qué voy a trabajar, yo estudié lo que me gusta, después veo. Pero la realidad es que, a ver, al final del día lo terminé aplicando directamente en datos, al final se lo aplica desde la matemática encima se aplica o desde la estadística o desde los sistemas o desde la física, digo, se aplica desde otro lado y la base es esa. Entonces no me fue difícil después aprender a programar y entonces trabajar en algo relacionado con números. A mí los números siempre me gustaron, entonces al final del día busqué dónde aplicarlos. Y después te puedo decir, hay un montón de cosas que estudié que no las apliqué jamás en la vida, y hay un montón de cosas que salieron a posteriori, que te hacen muchas cosas más fáciles, y decís, ay, ¿por qué estuve tanto tiempo estudiando esto? Y la realidad es que sí, interpretás, hay cosas que las entendés más rápido, porque tenés una base. Digo, para mí la formación es clave, digo, todo esto de la tecnología que se te acerca, está buenísimo, pero no uno porque se venga el ChatGPT y puedas hacer un algoritmo, a partir de ahí podés ser un re buen científico de datos, digo, pues tenés que estudiar una teoría. Entonces, está genial, eso te acerca un montón de cosas, pero la base del conocimiento que aprendes en la facultad es clave, digo, y no importa la carrera, yo eso lo veo de acá. Y la realidad es que después, si me preguntaban si iba a terminar trabajando de esto, no, yo estuve 2 o 3 años trabajando, analizando bases de datos, de desvíos de bases de datos en una empresa de investigación de mercado, y después encontré esta de, analizar comportamiento de clientes, hacer modelo predictivo de si se va a ir, si me va a llamar, y ahí es donde le encontré la vuelta porque lo veía aplicado y entendía el problema de negocio y me gustaba dónde podía aportar, ¿no? Aporto en entender por qué se caen las ventas, aporto en entender cómo hago que un cliente no se vaya, aporto en sentarme con una marketing y decirle, che, dale tal promo que parece que va a pegar mejor porque te lo analicé. Buenísimo eso. Esa aplicación es la que terminó, dije, bueno, tengo que ir por este camino. Y después fui cambiando de rubro o de mercado, digamos. Salí de las telecomunicaciones y me vine al petróleo, y los casos de uso son distintos y los problemas son otros, y eso también es lo que me parece más interesante. No escuchaba de la chica de la charla anterior que decía, yo estoy en un trabajo hasta que me aburro, y la realidad es esa, como siempre tenés un montón de cosas para hacer, en un momento agotaste todos los casos de uso y decís, bueno, ¿qué más puedo analizar en otro lado? Porque puedes analizar en cualquier mercado, digamos, hay datos, se puede. Entonces es generalista, pero a mí lo que me gusta es el impacto que terminás teniendo en un negocio. Y bueno, hice esto y finalmente se ve en un número de la compañía. Bueno. Sí, yo me sumo, o sea, en el mensaje de Marian, para mí como que si hay algo que no se discute es que hay que estudiar, ¿no? O sea, yo arranqué diciendo hay que trabajar, bueno, y hay que estudiar. La verdad como que son dos cosas que... Yo no digo que esa sea la clave del éxito, porque tampoco es que yo soy, viste, como la persona más exitosa del mundo, digamos, pero me parece que es realmente muy importante y que es lo que genera valor y aporta a cada persona individualmente, pero también a los entornos de trabajo, ¿no? Tener perfiles profesionales formados y con voluntad de trabajar es como medio básico ahí. Y en mi caso, digo, más en el plano personal, como Mariana, jamás me imaginé, no es que jamás, digo, pero al principio de mi carrera no, YPF no estaba en el horizonte, ni hablar de que yo soy de Córdoba capital, con lo cual, digo, estudié en una localidad bueno, muy distinta de donde estoy hoy, claro, por si no se notaba. Soy de Córdoba capital, yo estudié ciencia política, tengo una maestría en políticas públicas, con lo cual uno escucha eso y lo que menos se imagina es tecnología. Pero un poco está conectado. Hoy a mí me gustaría que estuviera incluso más conectado, te diría, porque me parece que hay mucho para hacer en el sector público en relación a, bueno, la llegada de la digitalidad. Hay un montón para hacer en términos de normativa, sobre todo en países latinoamericanos, en Argentina. Hay mucho para trabajar en materia de regulación de la tecnología, que hoy, bueno, es un camino que se está como transitando muy lentamente, pero a mi criterio es como bastante insuficiente. Entonces, bueno, tienen que ver, pero cuando yo le llegué a este mundo, si se quiere, yo entré por temas de género, digo, era lo que me interesaba, es lo que me mueve en general, digamos, me mueve en este ámbito y en la vida en toda. Me preocupan y me ocupan, me preocupa y me ocupa la equidad y la igualdad de género en la vida y en el mundo del trabajo. Entré por ahí, porque, bueno, concretamente Ingenias es un programa que busca acortar la brecha de género en ciencia y tecnología. Datos no voy a compartir porque ya lo sabemos todos, digamos, 3 de cada 10 personas que estudian una carrera vinculada a la ciencia y la tecnología son mujeres. Si uno hace doble clic en el mundo de la programación es 1 de cada 10. En el mundo de ciberseguridad no es mejor, en el mundo de los datos tampoco. Bueno, y así, hay algo para hacer ahí
y a mí me mueve ese deseo de hacer y de aportar algo por ese lado. Y en realidad, digo, llego a este mundo con las habilidades que me da la universidad para pensar cómo generar un proyecto, cómo pensar objetivos razonables, medibles, con una temporalidad, que esos objetivos se traduzcan en, que es, la verdad, a mi criterio es como muy parecido a un proyecto de investigación, ¿no? O sea, mi universidad nos formaba muchísimo, mi facultad en realidad, nos formaba muchísimo para seguir una carrera de investigación. Y a mí las herramientas que me dio esa formación en investigación las pude aplicar en el mundo del trabajo con proyectos, digamos, de la gestión de proyectos o del project management. Y por ese lado, digamos, le termino entrando en la tecnología. Y la verdad es que son habilidades que me parecen importantes, o para quienes no trabajamos con la parte más dura, es bastante clave poder setear esto, ¿no? Poder setear un objetivo razonable, medible en el tiempo, que eso se pueda traducir en acciones, en un calendario, poder entender cómo armar un presupuesto para que eso sea factible, cómo salir a buscar fondos. La verdad es que le entré por ese lado. Es por un lado distinto, bastante más soft si se quiere, pero que me parece que aporta mucho al ecosistema. Sí, no, es increíble todo lo que hacen y esto mismo, ¿no? De poder, digamos, cambiar y sumarse a proyectos que tal vez no tienen relación directa, o también dejarse llevar, ¿no? Un poco por el proceso, porque creo que ambas de alguna manera se dejaron, bueno, y cuando Marian también contaba esto de cuando estudió, bueno, algo voy a trabajar, pero bueno, hoy son las carreras más cotizadas, matemáticas, pues bueno, porque obviamente tiene que ver. Así que bueno, chicas, muchas gracias por el tiempo, no las quiero demorar más, vamos a cumplir con el horario que pactamos, sé que tienen muchas actividades. Les quiero agradecer por este tiempo, creo que nos dejaron varias cosas para pensar, sobre todo motivar, ¿no? A que mujeres puedan aplicar, que puedan tratar de entender su carrera, hacia dónde quieren ir y un poco perder ese miedo, ¿no? De aplicar a convocatorias y obviamente estudiar carreras relacionadas. Les quiero agradecer este tiempo, bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes por la invitación. Adiós. Chau.